Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán de Valle Cantuta, de la especialidad de Educación Básica Alternativa, Educación Primaria. En este presente video hablaremos sobre el constructivismo y los tipos de aprendizaje. El constructivismo es un modelo pedagógico que afirma que el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. En el enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. El alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. Se considera que la construcción se produce, según Ausubel, cuando es significativo para el sujeto, según Vygotsky, cuando esto lo realiza en interacción con otro. Por último, según Piaget, cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Para Piaget, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos, la asimilación y la acomodación. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. Por último, para Ausubel, el aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Características de un profesor constructivista. Impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. Usa materiales físicos, interactivos y manipulables. Propone de forma vivencial tareas constructivistas como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. Impulsa la indagación y motiva la reflexión para encontrar las respuestas. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje motor. Aprendizaje cognoscitivo. Aprendizaje afectivo y aprendizaje social. Aprendizaje motor. Este aprendizaje está asociado netamente con la experiencia o la práctica. Provoca relativamente cambios permanentes en la capacidad de realizar actividades motoras de forma habilidosa. Ocurre en diferentes escalas de tiempo y grados de complejidad. Permite adquirir nuevas habilidades y mejora la suavidad y precisión de los movimientos. Y se dice que es relativamente permanente, ya que adquiere y retiene la capacidad de responder adecuadamente. Encontramos también las fases del aprendizaje. El verbal cognitivo. Requiere esfuerzo consciente para entender los requerimientos de la tarea logrado a través de la verbalización de las estrategias de movimiento, y aquí también se presenta un gran número de errores. La autónoma. La habilidad motora se ha aprendido y se requiere poco esfuerzo para ejecutarlo. Aquí, los aspectos verbales cognitivos no son tan importantes, ya que el niño está más centrado en refinar un patrón. Y la tercera fase es la asociativa. Se comienza a perfeccionar la habilidad y la mejora que ocurre lentamente. Una palabra clave en esta fase es el automatismo, ya que es evidente cuando una habilidad motora se puede realizar mientras se participa en otra tarea determinada.
El aprendizaje cognoscitivo. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, cómo procesa y cómo almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje para el cognitivismo consiste en la adquisición y categorización de la nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquiridos por los sentidos, la información se organiza, creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Uno de sus principales representantes es Piaget. Piaget en sus estudios se enfocó en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación en el pensamiento de la persona, desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son las estructuras cognitivas, que vendría a ser el conjunto de esquemas mentales que tienen cada persona y que se forman con los conocimientos que se ha adquirido. La organización. La organización es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizada de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. La adaptación es la capacidad que tenemos de adaptar, ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos que son la asimilación y la acomodación. En la asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. En cambio, en la acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funcionan para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos no nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. El aprendizaje afectivo. El aprendizaje afectivo considera principalmente lo que son las emociones y las actitudes, los niveles de aprendizaje que corresponde a estas áreas, que son la recepción, la respuesta, la valoración, la organización y la conceptualización. El aprendizaje afectivo consiste en aprender a manejar nuestras emociones de una forma más positiva
para nosotros y para los demás con quienes interactuamos. Estrategias de aprendizaje afectivo. El uso de la estrategia de aprendizaje es relativa al objetivo y al fin de aprendizaje que se quiera estimular. Son 3 tipos de estrategias de aprendizaje afectivo. La primera son las cognitivas, que son procesos por medio de las cuales se obtiene conocimiento. Las siguientes son las metacognitivas. Aquí el estudiante plantea su aprendizaje seleccionado y dando prioridad a ciertos aspectos de la lengua para fijarse sus metas. Y por último, tenemos las socioafectivas, que permiten al aprendiente exponerse a la lengua que estudian y practicarlas. Aprendizaje social. Consiste en la capacidad que tenemos al observar un modelo y adquirir nuevas actitudes, habilidades, comportamientos, entre otros. Bandura dividió su teoría en 2 partes. La primera, la conducta humana es, en su mayoría, aprendida, no innata. Gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico. Aprendizaje por observación en 4 procesos. Atención, capacidad para interesarse y captar lo que está aprendiendo. Retención, habilidad para memorizar y almacenar lo aprendido. Reproducción, habilidad para poner en práctica lo aprendido. Por último, la motivación, predisposición para querer repetir la conducta aprendida en futuras ocasiones. Albert Bandura realizó el experimento del muñeco bobo, el cual fue realizado en 1961 para tratar de darle credibilidad a su creencia de que toda conducta humana es aprendida a través de la imitación social y las repeticiones, en lugar de heredarse a través de factores genéticos. Muy bien, llegamos al final de nuestro video, espero que haya sido de su agrado. Gracias.